Nada, tenemos entonces la unidad 4, esquemas eléctricos, la segunda que entra en esta evaluación, decíamos. Lo que vamos a ver así en índice es eso de ahí. Vamos a hablar un poco de esquemas y normalización, simbología y normas básicas de dibujo, marcado de bornes, identificación de componentes, es decir, cómo vamos a llamar a los componentes en un plano, esquemas de un automatismo eléctrico, los esquemas de mando, los de potencia de fuerza, numeración de conductores, los planos de regleteros o borneros, representación de mangueras, esquemas de mecanizado y planos de situación y un poco de acotación. Como os decía, para el dibujo mecánico, aunque vamos a hacer muy poco dibujo mecánico, pues hay que saber al menos acotar y al menos el tipo de instalaciones con las que vamos a trabajar. ¿Vale? Tirar unas cotas, unas medidas que estén bien hechas, que sean representativas de lo que tenemos de lo que queremos dibujar y demás. Bueno, ahí en esa primera pregunta lo que os habla son de un poco la motivación, ¿no? De por qué el dibujo técnico. El dibujo técnico surge por una necesidad de comunicar entre técnicos las características de una pieza, de una instalación de una máquina que yo quiero construir. Entonces, para poder comunicar de una manera efectiva, se genera un lenguaje gráfico, podríamos decir. ¿Vale? En este caso es un lenguaje simbólico. ¿Vale? Simbólico porque lo que estamos dibujando no representa físicamente el componente, aunque sí se suele dar una idea de su función, ¿vale? Pero no representa físicamente el componente. De hecho, la mayor parte de los símbolos físicamente no se parecen absolutamente en nada a cómo es el elemento físico que representa. Por eso son símbolos, ¿no? Se trata de simplificar el proceso productivo, os dice ahí, ¿no? Alguna de las ventajas. Disminuir el tipo de productos fabricados abaratando los mismos, ton general del dibujo y de la normalización. Mejorar el diseño, aumentar la calidad y la posibilidad de automatizar el proceso productivo. El tema del dibujo, que es parte de la normalización, tiene las mismas motivaciones que tiene la normalización. Imaginaros un mundo si las cosas no estuviesen normalizadas. No podríamos hacer una fotocopia, metemos la hoja en la máquina o tenemos una máquina preparada para hojas de cualquier formato o no es posible. Bueno, las fotocopias son posibles porque tenemos una 4 o una 3, unos formatos que son cerrados, ¿no? Igual que, bueno, los tenemos en Europa, esos formatos. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen otros distintos. Pero bueno, dentro de su ámbito están normalizados también y todos utilizan más o menos los mismos. Lo mismo de un tornillo. Imaginaos que los tornillos se hiciesen a medida para cada máquina, que no existiesen unas medidas de tornillos normalizadas. Sería una locura intentar reparar una máquina. Si para tener un tornillo tengo que construírmelo hasta el más mínimo tornillo, no puedo ir a la ferretería o al distribuidor a que me diga, oye, dame un tornillo de métrica 10 de tanta longitud. ¿Vale? Simplifica mucho el proceso y al final suponen que se abaratan costes. Es mucho más barato producir y mantener cualquier tipo de máquina o equipo. Todos los países tienen sus organismos de normalización, España también, y a nivel internacional pues hay otros, ¿no? Que hoy en día son de los que emanan las normas que tenemos en los diferentes países. Tenemos en la parte de que es ya puramente electrotécnica, el IEC, ¿vale? La Comisión Electrotécnica Internacional, o CEI, ¿no? Dicho en español, que es el organismo principal, donde salen genéricamente las normas, que luego se adaptan por otros organismos locales. Tenemos a nivel europeo el Comité Europeo de Normalización, de donde salen las normas que llamamos EN. ¿Vale? Las normas europeas llevan el acrónimo EN. Luego en España tenemos el CENELEC, bueno, en Europa seguimos teniendo el CENELEC, dentro del Comité Europeo de Normalización, la parte que se ocupa de la electricidad, de la electrotecnia, sería el CENELEC. En España tenemos a ENOR, que es el organismo que tradicionalmente se ocupa de la normalización. Hoy en día pues es una empresa semipública, pero una empresa al fin y al cabo, que es el organismo de normalización. Tiene una serie de comités que se reúnen y van sacando normativa, ¿no? La normativa normalmente para sacarla
beben de las normas internacionales. Hoy en día llegan la mayor parte de los comités europeos del CEN, se adaptan a la normativa española, aunque hoy en día en el ámbito de la Comunidad Europea lo que hacen es transcribirse, es traducirse, y realmente las normas son las mismas. Y bueno, se publican, son en la mayor parte de las instalaciones de obligado cumplimiento. En el reglamento de baja tensión ya veríais con Jorge que al principio hay una instrucción que nos da una serie de normas UNE que son de obligado cumplimiento. Quiere decir que cuando salga una nueva norma UNE que corrija la norma anterior, automáticamente sigue estando en vigor dentro del ámbito del reglamento de baja tensión. De la manera que tuvieron de no tener que modificar el reglamento, que es una ley, cada vez que se modifica técnicamente una norma, ¿no? Las normas, una vez que se modifican, como están incluidas en el reglamento, pues van estando en vigor. Cada norma que se saca de NOR sustituye a otra anterior y hay un índice donde está perfectamente referenciado qué normas sustituyen a cuáles otras y cuál es la norma vigente en cada caso. Vale, eso se puede consultar. Se pueden comprar las normas, son bastante caras, la verdad que son, voy a decir la palabra un robo, pero puedo decirlo, si son realmente un robo. Si se venden por páginas, si te cobran un tanto por página, y cuando quieres comprar una norma, pues es realmente caro. Luego, cuando estéis trabajando y cuando lo normal es que os asociéis, que vais a estar como instaladores en la asociación de instaladores, y ahí la asociación de instaladores os da acceso a esas normas con la cuota que pagáis de la asociación, ya podéis consultar las que queráis. En el colegio de ingenieros, pues exactamente lo mismo, hay un acceso a toda esa normativa. Pero bueno, si una empresa en un momento dado quiere comprar una norma de manera individual, pues las venden bastante caras. Luego publican ya desde hace años en formato digital, pues colecciones de normas, ¿no? Sobre temas y demás. Bueno, ahí tenéis un listado de normas que están relacionadas con representación gráfica, ¿vale? Tampoco hay que aprenderse los números porque no nos lleva a nada. Respecto a lo que son los símbolos, que es a lo que a nosotros nos interesa, y a los dibujos y a los esquemas, vais a ver por ahí, por la general, dos tipos de normas. Los que están según la norma N, la norma europea, que es, por ejemplo, el programa este de dibujo LePlan, sigue la norma europea, que es la última norma IEC también, ¿vale? La más actual. Características que tiene, pues hay ligeras diferencias en las marcas respecto a otras normas anteriores. Los pilotos luminosos, por ejemplo, se llaman por la P. Cualquier dispositivo que presente información al operario se designa con la letra P en general. Mientras que en la IEC anterior, en la IEC 750, que es la norma más antigua, pues se utiliza, por ejemplo, la H para las lámparas. Hay pocas diferencias, pero hay algunas. Por eso digo que a veces vais a encontraros marcas, sobre todo en los esquemas, que no suenan o que os parece que están mal. Muchas veces es porque utilizan otra norma más antigua. Los fabricantes, por ejemplo, tienen mucha costumbre todavía de seguir utilizando la IEC 750, que es la norma más antigua. ¿Vale? Y a veces incluso de dibujar los símbolos mal, de hacerlos al revés. Por ejemplo, el temporizador que trabajamos en el taller, que es de la marca Creuset, tiene dibujado el esquema que hay en el propio relé temporizado, tiene los contactos al revés, se mueven para el otro lado. Hemos visto por taller que los contactos, tengo que imaginar siempre que se mueven hacia la derecha, ¿no? Pues en ese dibujo se mueven hacia la izquierda. Cosas de los fabricantes. Bueno, pasamos a los símbolos. Bueno, hay una norma UNE, que es esa que tenéis ahí, o una norma N, donde aparece todo el listado de símbolos. En este caso, esa norma son los que están aplicados a electrotecnia, ¿no? A cosas relacionadas con la electrotecnia. El tema de los símbolos se basa en una cantidad que es lo que llamamos el módulo, que es la unidad de referencia para dibujar los símbolos. De hecho, lo que va a hacer la norma es dibujarnos sobre una rejilla me va a dibujar todos los símbolos, ¿vale? Una rejilla de puntos, que esa es la referencia de medida para saber cuánto miden. Los símbolos no los puedo dibujar en principio del tamaño que yo quiera, sino que tiene que existir una proporcionalidad entre ellos. Tengo que dibujarlos con una determinada dimensión. Esa proporcionalidad entre unos y otros, esa rejilla me la marca el módulo, ¿vale? Esa cantidad. Los de la norma 1 están dibujados para un módulo de 2,5. Es decir, la rejilla que yo tengo
En la norma UNE son puntos separados 2,5 milímetros entre sí. ¿Vale? Esto lo digo porque luego para hacer el trabajo tenemos que tenerlo en cuenta cuando veamos en la norma los símbolos, el tamaño que tienen por la rejilla, ¿no? Es lo que nos va a dar el tamaño que tiene. Ese módulo no solo se utiliza para el tamaño de los símbolos, se utiliza para los grosores de línea, para el tamaño del papel, absolutamente para todo. Todo lleva una determinada proporción con esa cantidad que llamamos el módulo. Los módulos pueden tener esos valores que tenéis ahí. Ese es el listado de módulos. Aquí sale un cuadrado porque al interpretar el PDF el programa algo por ahí hizo. Pero bueno, eso sería igual, ¿no? Una flecha, creo que era el símbolo que había puesto ahí. Es una flecha. Vosotros lo veréis bien porque lo tenéis en PDF, ¿no? Pues nada, son 1,8, 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14 y 20. Son los módulos posibles. Pone entre paréntesis 2 en el 1,8 porque se sigue utilizando el 2. Antiguamente los módulos no eran esos, al menos aquí en España, pues os hablo de hace, no sé, 30 y tantos años, los módulos eran 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 eran números pares, seguían otra relación. Estos ya están normalizados por la norma N, son estos de aquí. Por ejemplo, cuando se dibujaba con estilógrafo, con los Rotring famosos, pues eran de esos grosores de 2, de 4, pero ahora vienen en esos otros grosores que tenéis ahí. Vienen en 1,8, en 2,5. Vale, sigue habiendo de los de 2 y 4, pero realmente se debería dibujar con esos grosores que aparecen ahí. El grosor de las líneas, por ejemplo, es otra cosa que sigue también esa cantidad. Bueno, incluso la rejilla que se hace en los planos se dividen por filas y columnas, como si fuese el juego de los barcos, ¿no? Para poder localizar los componentes de manera visual más rápida. Y también sigue ese módulo, ¿no? Tengo una rejilla que puede ser 16 veces el módulo o 20 veces el módulo. Si estoy en una 3, os dice, y el módulo que he optado es el 2,5, que es el que habitualmente vamos a utilizar, me daría una rejilla de 40 o de 50, ¿vale? Son las dos opciones más habituales. Vale, y os pone el dibujo de una hoja con la rejilla, ¿no? Arriba os pone números del 0 al 7 y en la columna de la izquierda letras desde la A hasta la E, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, en el B2, pues ya sé que automáticamente lo voy a tener por aquí, ¿no? Por esta zona de por aquí. ¿Vale? En la B y en el 2. Cómo jugar a los barcos. Es una referencia de coordenadas cartesianas, sin más. Los grosores de línea. Bueno, aquí creo que es un signo por en los dos, ¿vale? Donde aparece el cuadrado. Salen de esa fórmula de ahí. 0,1 multiplicado por la raíz de 2 elevado a la n. A n le voy dando valores 0, 1, 2, 3 para obtener toda la serie, ¿no? Y eso multiplicado por el módulo. Si sustituyo el módulo por 2,5 y voy dando a la n los valores 0, 1, 2, 3 sucesivamente, obtengo esa serie que tenéis debajo. 0,25, 0,35, 0,5, 0,7, 1. Esos son los grosores que vamos a utilizar después en las capas del AutoCAD, por ejemplo, para dibujar. ¿Vale? Les daremos lo que vamos a hacer. Bueno, creo que en la hoja que os doy está hecho, pero si no sería lo primero que hacemos. Hacemos una serie de capas en el programa donde a cada una le voy a llamar por el grosor de la línea que voy a asignarle. A cada capa el AutoCAD me permite darle un grosor de salida a la hora de trazar, a la hora de imprimir, y bueno, de esa manera yo ya sé que voy a tener a la hora de imprimir todos los grosores correctos. Luego lo que es la visualización del AutoCAD se puede hacer para ver los grosores de línea o para no verlos. Yo normalmente trabajo sin ver el grosor de línea en pantalla y el grosor me lo saca cuando imprimo, ¿no? En electricidad los esquemas, como mucho tendremos dos grosores, no más. ¿Vale? A veces vais a ver muchos esquemas que están a un grosor único todo. Lo normal es usar dos. ¿Vale? Existe otra regla que es que al menos la relación entre la línea más gruesa y más fina en un esquema tiene que ser el doble. Por ejemplo, 0,25, 0,5. ¿Vale? Para que haya una diferencia visual importante entre las dos.
Si estoy haciendo un dibujo, por ejemplo, mecánico, dibujo una pieza, normalmente las aristas van a ir en 5 y los ejes, por ejemplo, de simetría que van finos irían a 0,25, ¿vale? O puedo hacerlo a 0,18 y 0,35, ¿vale? Ahí no coincide exactamente el doble, por una centésima, pero perfectamente válido, igualmente. Bueno, ahí tenéis ejemplos, ¿no? De los grosores que se utilizan y demás. La altura de los textos sigue la misma relación, lo que pasa es que es 10 veces mayor, ¿no? Le falta el 0,1 multiplicando, por lo tanto es 0 mayor. Si yo tengo por ejemplo, un texto de grosor 0,25, la altura que va a tener va a ser 2,5. ¿Vale? En las letras normalizadas en la rotulación va a seguir siempre también esas mismas series. Texto de 3,5 de altura, 0,35 de grosor de línea. ¿Vale? Hasta las letras están también normalizadas, la tipografía. Ojo con la tipografía en los planos porque últimamente, como los ordenadores pueden hacer lo que quieran, se ve cada tipografía que da miedo. Y hay que intentar utilizar una tipografía lo más sencilla posible. Lo ideal sería utilizar la ISO, la de la norma, ¿vale? Y una tipografía, creo que en los apuntes pone una muestra de cómo es. Es la que saca el AutoCAD por defecto. El AutoCAD por defecto saca la normalizada, ¿vale? Es la más recomendable para utilizar. Bueno, ahí tenéis un ejemplo. Os dice también que todo lo que pongo en un plano tiene que leerse desde abajo o desde la derecha. Es decir, la orientación de los textos puedo girarla, pero siempre y cuando se lea desde la derecha. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Porque normalmente se encuaderna por la izquierda o por arriba. Por eso tiene que leerse todo desde abajo o desde la derecha. De tal manera que si yo tengo que girar, imaginaos una hoja 4 encuadernada por la izquierda. Si yo tengo algo cambiado el sentido, un texto, para poder leerlo al girarlo me quedaría la encuadernación y la página opuesta hacia arriba. De tal manera que la página donde tengo la información es lo que me queda más próximo a mí. Esa es la idea de que se tenga que leer todo desde abajo, desde la derecha. Tiene esa lógica, la lógica de dejar la página opuesta hacia arriba cuando yo miro el plano. Claro, esto viene de la época donde todo se imprimía, los planos se imprimían. Se hacía un plano original, digamos, y a partir de ahí se sacaban copias. Bien con lo que se llama ¿cómo es? Un blueprint de esto, es un cianotipo, que es como se hacía antiguamente, o bien con el típico papel cebolla, dibujado con tinta china y demás, que la única finalidad que tenía es que es un papel que aguanta muchísimo más que el papel normal, no se degrada tanto con la humedad y, o sea, se podía conservar el plano, el original, durante mucho más tiempo. La idea de los planos era hacer las copias todas a partir del original y luego encuadernar, ¿no? Normalmente los proyectos se encuadernaban por el canto de la izquierda, por el lado de la izquierda de la hoja, por eso lo de la lectura desde abajo y desde la derecha. Pero bueno, hoy en día con los PDFs, pues esto ya tiene menos sentido, ¿no? Porque hoy en día ya los proyectos no se suelen imprimir. Al menos aquí en el Colegio de Ingenieros, lo mandas en PDF con firma digital y no se llega al formato papel. A lo mejor en la obra por comodidad o cuando estás haciendo una instalación lo imprimes por la comodidad de trabajar con la suciedad de la obra más cómodamente. O por poder hacer correcciones, que para eso el papel es muy cómodo. Si yo tengo que hacer un replanteo sobre obra, estoy tirando, por ejemplo, una línea y no tengo que tirarla por donde me pone el plano porque no se puede, porque hay una viga o yo qué sé. El plano, el papel lo soporta todo, pero cuando llega a la realidad las cosas no son como están en el papel muchas veces. Ese replanteo el que está haciendo lo puede anotar rápidamente en el papel, mandarlo a la oficina técnica y luego se corrige el proyecto, lo que sea, para que refleje la realidad de lo que se instaló. O no sé, en un cuadro que se iban a poner 10 circuitos y se ponen 12 por lo que sea. Pues bueno, en el unifilar se anota a mano lo que se ha puesto con el calibre y demás para que luego lo corrijan y lo añadan. Para identificar los conductores, aunque lo veremos más adelante otra vez, existen dos maneras, hay más, pero estas son las dos principales, que son identificarlos por potencial o por conductor físico, no por cable. Lo vimos en la unidad anterior, yo creo que salía este tema también. Por potencial,
todo lo que tenga el mismo potencial eléctrico lleva la misma numeración, la misma identificación, y por conductor, todo lo que sea un tramo de conductor físico distinto lleva distinta numeración. La equipotencial me favorece el mantenimiento porque hace mucho más fácil de reconstruir o de seguir un esquema, un cuadro, del cual no tengo el esquema concreto, mientras que la de conductor facilita sobre todo la fabricación del cuadro. Muchas veces hay empresas que cuando fabrican un mismo tipo de cuadro, digamos en serie, fabrican muchas unidades, pues optan por una numeración por conductor porque para la fabricación es más fácil para el operario, para el cuadrista, ¿vale? Mientras que pues otras muchas veces cuando se quiere una máquina luego mantenerla con facilidad, pues con una numeración equipotencial va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Bueno, ahí os habla un poco de esa identificación equipotencial. En los planos, como todo no me va a caber en una única hoja normalmente, pues lo que hacemos es dibujar unas flechas de entrada y de salida, ¿no? Hacia dónde van los potenciales, hacia dónde van los conductores. Normalmente lo que se pone en esa flecha es el número del plano al que va y la identificación de la rejilla donde aparece en el otro plano, ¿no? Donde va. En este caso os pone el primero, que va para el plano 2 al B2. Pues bueno, en la cuadrícula B2 es donde está, si os fijáis en la hoja de la derecha, la flecha, ¿no? Se puede dibujar la flecha en el otro sentido, se puede dibujar la flecha entrante, como hacemos en los esquemas de las prácticas. ¿Vale? Es casi lo más común ver es la flecha entrante más que la que aparece ahí en los apuntes. Es decir, entrando desde la izquierda, donde pone plano 1 G2, pues ahí entraría la flecha en sentido contrario, indicando desde dónde entra. Bueno, la denominación de los conductores, esta creo que ya la conocéis, ¿no? L para conductores de fase, N para conductor de neutro, P para conductor de protección. En los programas de diseño también lo vais a tener la misma, ¿no? Porque está normalizado. Se pueden combinar con números. Si tengo más potenciales de ese tipo, puedo poner línea 1, línea 2, línea 3, línea 1, 0, línea 1, 1, línea 1, 2, no sé, hay diferentes maneras de hacerlo. También se puede poner en los conductores como información adicional a composición, si es cobre o es aluminio. Normalmente solo se suele poner cuando es aluminio. Cuando es cobre no ponemos nada y entendemos siempre que es de cobre. ¿Vale? En instalación interior, el reglamento nos dice que tenemos que utilizar el cobre, con la excepción, creo recordar, de líneas generales prefabricadas, algo así dice, ¿no? Que pueden ser de aluminio. Prefabricadas quiere decir que tienen un sistema de conexión y desconexión de cables y de derivaciones, digamos que viene de fábrica, ¿no? Tipo lo que tenemos en mecánica, que hay unas tomas que conectan directamente al embarrado de arriba o los cables de arriba donde van las líneas, que llevan unos fusibles incorporados y demás. Es una canalización prefabricada. Y bueno, ahí tenéis ejemplos de cómo se indican los conductores, ¿no? Por ejemplo, estos son ejemplos sacados de la norma tal cual. 3 por 120 más 1 por 50 quiere decir que tengo tres fases de 120 milímetros cuadrados de sección con un neutro de 50. El neutro en sistemas equilibrados, sabéis que el reglamento permite reducir su sección, ¿no? A la mitad, aquí es algo más de la mitad, pero bueno, permite esa reducción. Esto se hace si el sistema más o menos es equilibrado, si no, no tiene sentido. Porque ya sabéis que un sistema equilibrado, la corriente del neutro es prácticamente cero, ¿no? Si está perfectamente equilibrado sería cero y si está más o menos equilibrado, pues va a ser un valor pequeñito. Bueno, ahí tenéis diferentes combinaciones. 2 cables de 120 de aluminio, ¿vale? Cuando tengo conductores en paralelo también, como se pondría, 3 por paréntesis, 2 por 240. Bueno, en secciones muy grandes hay veces que en vez de aumentar más sección para un único conductor, lo que se hace es dividir ese potencial en dos conductores que van en paralelo. Y la identificación de las características de la red, que yo creo que ya la conocéis, ¿no? Porque sale mucho por ahí. 3 más N, el símbolo de alterna 400/230. Eso es una línea trifásica, ¿no? De 400 voltios. También se puede poner como 3N. Bueno, ahí tenéis las tres maneras de ponerlo. Vale, las tres que la norma nos da. También se puede añadir a su derecha
el esquema de distribución del neutro. Normalmente el esquema de distribución se pone cuando estamos en algo que no sea un esquema TT. A nivel industrial, pues podemos tener aparte del TT el IT, que es cuando tengo el neutro del centro de transformación impedante. Impedante quiere decir que se conecta a través de una determinada impedancia y se pone un mecanismo de vigilancia, algún relé que esté controlando la corriente que pasa por esa impedancia, ¿vale? De tal manera que cuando sobrepasa un determinado valor sabemos que tenemos una derivación. La instalación no corta, pero bueno, va a dar un aviso, porque si tenemos un segundo defecto podría ser una situación peligrosa. Imagino que os lo explicará o Jorge o Ricardo, os hablarán de eso, de los esquemas de distribución del neutro. A nivel industrial los puedo tener, a nivel de red de distribución pública no, porque tiene que ser TT siempre, pero a nivel industrial tener un IT o un TNS, pues, o un TNC, no sería raro. Bueno, es más común el TNS que el TNC, pero los podéis ver. Bueno, esquemas de ejemplo con las líneas y cómo ponemos todo junto, ¿no? La composición del cable más las condiciones de alimentación. Esto normalmente solo se pone en la alimentación de los esquemas. Luego ya en cada esquema esto no se repite, porque es meter demasiada información. Una característica de los planos también es que tienen que ser lo más simples posible. Meter la menor cantidad de información necesaria, la imprescindible, porque saturar de información no suele ayudar mucho. Bueno, la mecánica de funcionamiento de los símbolos es que a partir de unos símbolos fundamentales, sencillitos, componemos los símbolos totales. También hablamos en la unidad anterior de ello. Y os pongo dos ejemplos, ¿no? Los contactos de fuerza de un contactor, que se componen del símbolo del contacto de un contactor, se distingue por esa semicircunferencia que tiene en la parte de arriba, que me está indicando que tiene poder de cierre y poder de corte, ¿vale? Esa es la diferencia. Antiguamente, por ejemplo, en la norma antigua, cuando dibujábamos los contactos de un contactor, se distinguían porque el grosor de la línea en los circuitos de fuerza se hacía más gruesa que en los circuitos de mando. Hoy en día, pues lo normal es que la fuerza y el mando vaya todo dibujado en el mismo grosor, pero los contactos de fuerza los distinguimos por el símbolo. Y bueno, juntamos 3 veces ese símbolo con la línea discontinua, que significa unión mecánica, y tenemos los contactos de un contactor, ¿no? Tripolar. Lo mismo con el pulsador. Símbolo del... Bueno, en realidad serían 3. Sería el accionamiento manual, la línea discontinua y el contacto, ¿no? Que se juntan y me dan lugar al pulsador. Bueno, y a continuación lo que tenéis en los apuntes es la lista de los símbolos más relevantes sacados tal cual de la norma, ¿vale? Esto está sacado de la norma. Esto es lo que voy a utilizar como referencia para el trabajo que tenemos que hacer a continuación. ¿Vale? Veis cualquiera de ellos, os explica lo que es. Está tal cual aparece en la norma. Yo no he añadido ni he quitado nada en la explicación, para que veáis tal cual como es. ¿Vale? Accionamiento manual en general. Accionamiento manual protegido contra una operación no intencionada. Mando de tirador, mando rotativo, mando de pulsador, mando por efecto de proximidad. Bueno, así os va describiendo todos, ¿no? Los diferentes tipos de mandos que puedo tener. El enclavamiento mecánico entre los dispositivos, el trinquete o retén, retorno en automático, os va dando ahí lo que es cada una de las cosas que tengo ahí. Algunos con la rejilla, pues las medidas no se saben exactamente, pero bueno, la rejilla es orientativa de qué tamaño les tengo que dar, ¿no? Por ejemplo, en el del mando de efecto proximidad, yo no sé a qué distancia están las dos paralelas que van dentro de ese cuadrado, pero bueno, hago una cosa orientativa cuando lo dibuje en el AutoCAD que me quede más o menos parecido, ¿vale? Sí sé que la altura que tiene la diagonal que tiene ese cuadrado vienen a ser unos 5 milímetros más o menos, si miramos los puntos que hay ahí. Vale, más o menos, digo. Bueno, así tenemos un montón de ellos. ¿Veis qué cantidad de accionamientos? El del flotador accionado por nivel de un fluido que nos había salido. El mando por reloj, el mando de motor eléctrico, el accionamiento térmico, magnético. Bueno, hay diferentes accionamientos. Por humedad relativa lo que pone es tanto por ciento de H2O y como un punto ahí dibujado en color negro, ¿no? Es el símbolo de
de un sensor de humedad, por ejemplo. El símbolo de puesta a tierra, puesta a masa y de equipotencialidad, que son cosas muy parecidas, pero no son exactamente lo mismo. Esta equipotencialidad es la que hace referencia al reglamento, ¿no? Cuando habla de las medidas de protección contra contactos indirectos, ya habla de que tengo que conectar con una conexión equipotencial todas las masas metálicas. Ese sería ese símbolo que utilizaríamos. Mientras que una puesta a tierra es cuando pongo las picas o el mallado de cobre o ambas cosas en el terreno conectado, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, la tierra de un centro de transformación o la tierra de una instalación de telecomunicaciones. Utilizaría ese símbolo de puesta a tierra. Vale. Bueno, esto que tenéis aquí os sale, por ejemplo, mucho en los unifilares, lo que es el tema del número de conductores, ¿no? Cuando hago un unifilar y represento unos cuantos conductores para una única línea, tengo que indicar cuántos conductores representa esa línea. Y lo puedo hacer de dos maneras, o dibujando tantas líneas como conductores, o dibujando una línea y el número de conductores que lleva, que es lo que tenéis ahí en la segunda. Vale, ejemplos nuevamente de cómo indicar las tensiones y la composición de los cables. Cuando es una conexión trenzada, añado ese símbolo, ¿no? Para indicar que el cable va trenzado. Cuando quiero agrupar, por ejemplo, los conductores en una manguera o un cable y quiero indicar que están agrupados en una manguera, pues se pone ese símbolo de ahí, ¿vale? De las dos maneras, puedo ponerlo fuera o puedo ponerlo dentro. El terminal y el punto de conexión, que son diferentes, ¿no? El terminal, que son las bornas para nosotros, las dibujamos con una circunferencia y el punto de conexión es un círculo, ¿no? Una circunferencia rellena completamente en negro. Dos maneras de hacer las conexiones, con punto de conexión o sin punto de conexión. ¿Vale? Lo que pasa que si los voy a cruzar dos cables con conexión, la unión doble, pues cuando no utilizo puntos de conexión tengo que dibujarla de esa manera, ¿no? En vez de en forma de cruz, tengo que separar los dos conductores para que quede claro que queden unidos, ¿no? Las conexiones solo se pueden hacer en T, sería otra manera de explicarlo. Vale. Yo recomiendo que utilicéis puntos de conexión porque son más fáciles de comprender los esquemas. Así todo, vamos a intentar cuando dibujemos un esquema no cruzar las líneas, porque cruzar las líneas muchas veces puede llevar a confusión cuando un esquema es complejo. Entonces hay que intentar no cruzarlas. Hay veces que tenemos que cruzarlas porque no hay más remedio, pero intentar evitarlo en la medida de lo posible. Ingeniárselas para dibujar de tal manera que no se crucen. Bueno, permutación de conductores, lo que hacemos, por ejemplo, una inversión de giros, si lo quiero señalizar en un esquema unifilar, pues se haría de esa manera, ¿no? Se pondría ahí esa línea inclinada indicando las fases que estoy cruzando. Conexiones enchufables, diferentes tipos. Electrónica, aquí tenemos un montón. El diodo emisor de luz, ese símbolo, por ejemplo, lo utilizamos dentro de la célula fotoeléctrica. Diferentes elementos de electrónica de potencia. Tiristores, transistores. Bueno, tenéis un montón ahí. El acoplador óptico, este sale mucho en automatismos. Muchas veces cuando quiero acoplar dos circuitos electrónicos para que queden de manera aislada, de hecho los autómatas muchos en las salidas tienen estos acopladores ópticos, lo que hacéis es utilizar ese acoplador. Es como si fuese una célula fotoeléctrica en miniatura. Tengo un diodo emisor de luz y un transistor receptor y es una manera de transferir la conexión o desconexión de un circuito a otro, en este caso por luz. ¿Vale? Cuando el diodo emite, el transistor que está a la derecha conduce. Es como si fuese un pequeño interruptor controlado por luz. ¿Vale? Dime. En cosas que tengan que conmutar rápido, sí, de hecho se utiliza en lugar de los relés. Bueno, en lugar de los relés se utilizan los transistores, pero eso va relacionado con sus salidas, por ejemplo, a transistor, que tienen que conmutar a una velocidad muy rápida a la que el relé no puede conmutar. O va a hacer tal vez de ciclos que el relé me lo voy a cargar en muy poco tiempo. Entonces se ponen esos dispositivos. Los vais a ver mucho porque sí que ocurre con autómatas a nivel de industria que a veces tienen que conmutar señales muy rápido.
Porque es mecánico, sí. Y eso no tiene nada mecánico. Todo lo que sea mecánico tiene una limitación de ciclos de maniobra siempre. Pasa con los contactores, pasa con los relés. Esto tiene la limitación a su vez de que esto lleva muy poca corriente. Esto es para señales, digamos, es electrónica de señal, no pueden llevar corrientes grandes. ¿Vale? Para llevar corrientes grandes, los variadores de frecuencia y todo este tipo de elementos ya tengo los que tengo arriba, ¿no? El TRIAC y todos estos sí que pueden llevar corriente, pero los acopladores ópticos llevan corrientes muy, muy pequeñitas. Esta corriente a lo mejor que lleva ese acoplador óptico es la suficiente para la base, por ejemplo, del transistor, que es el que va a hacer las veces del relé en la salida, el que va a llevar un poco más de corriente. Vale. Bueno, símbolos de motores y de generadores, en todas sus variantes. El motor de rotor bobinado con sus 6 conexiones, las del estator y las del rotor. Transformadores en diferentes símbolos. Todos os saldrán en el módulo de ANA seguramente alguna vez. El autotransformador, ese que comparte conexión eléctrica. Y luego contactos. ¿Veis? Según la norma, los contactos, la altura que tienen la parte que está vacía en medio son 5 milímetros. ¿Vale? Si os fijáis de punto a punto, la altura que tiene un contacto, bueno, la línea inclinada sobrepasa un poco el extremo de arriba, ¿no? Pero la altura de la parte vacía en medio son 5 milímetros, tanto para el abierto como para el cerrado, es igual. ¿Hasta dónde llega el otro? Bueno, aproximadamente, ¿no? Tampoco, no sabría deciros cuánto mide el contacto en sí, la parte que se mueve. Cuando lo dibujo, pues dibujo algo que sea aproximado a eso que veo ahí. Bueno, contactos conmutados, luego toda la variedad de contactos que tengo, ¿no? Los temporizados, con la doble raya. Esa doble raya os pone la norma, creo que aparece por ahí, que se utiliza cuando la distancia es muy corta para una línea discontinua. La doble raya, esas dos paralelas indican conexión mecánica, exactamente igual. Es un símbolo equivalente. En estos, como muchas veces la distancia es tan pequeñita, por una línea discontinua, pues no tiene mucho sentido. Bueno, diferentes variantes. Contacto cerrado, por ejemplo, controlado por temperatura. Control del térmico, que antes lo ponía, fijaros que hay como variantes, ¿no? La norma os da varias opciones. Si recordáis, hace un momento lo vimos en vertical, ese mismo símbolo con una línea discontinua sobre el contacto. Es otra manera de hacerlo. Que es como aparece, por ejemplo, en el KDSIMU. Y en las fichas de prácticas en las que os di yo, probablemente lo haya dibujado así. ¿Vale? No hay muchas veces una única manera de dibujar, sino que la norma nos da opciones. De hecho, aquí, bueno, os lo pone a la derecha, ¿no? No me estaba fijando, pero a la derecha os pone la otra opción que os da. Esto muchas veces es porque, al ser normas europeas, han fundido también un poco las diferentes normas que había por Europa. Por eso hay varias opciones. ¿Vale? Por ejemplo, en el pulsador, si veis algo que sea de un dibujo que sea italiano, lo normal es que el pulsador os lo pongan con la doble raya y la flecha hacia afuera. Y el símbolo os ponen el símbolo de un accionamiento manual en general. Vale, os ponen este símbolo de aquí, en vez de poner una raya discontinua, os ponen la doble raya ahí y os lo acompañan de esta flecha que indica retorno automático. Así es como dibujan en Italia normalmente los pulsadores. Mientras que normalmente en España o en Alemania se dibujan pues como los dibujamos nosotros en las prácticas, ¿no? Es perfectamente válido. Lo que pasa es que, bueno, como se han fundido normas, ya os había dicho un día que a nivel así de la Europa continental, dejando un poco al margen el Reino Unido, que es la gran potencia industrial de Europa, o que lo ha sido en ciertos momentos, las tres potencias principales industriales fueron tradicionalmente Francia, Alemania e Italia. Sobre todo Alemania, digamos en primer lugar, seguido muy de cerca por Francia y seguido muy de cerca a su vez por Italia, ¿no? Italia es un país que parece que está allí, pero tiene una industria eléctrica muy potente, tiene una industria automovilística muy potente, tiene industria química también potente, es un país industrialmente muy potente.
Y España, desgraciadamente, pues no tanto, ¿no? Nunca estuvimos por ahí destacando en ese aspecto. Bueno, más cosas. Rotativos, por ejemplo, bueno, es que hay un montón, es ir mirándolos todos, los de proximidad ya con el contacto. Fijaros que a partir de aquí lo que hace es componer, con los que os digo con anterioridad, componer un poco más símbolos, ¿no? Más opciones. Bueno, diferentes el termopar, que este sale mucho en muchos procesos industriales donde haya que trabajar a temperaturas altas. La manera de detectar temperaturas es con lo que se llama un termopar. Es un dispositivo que se basa en el principio que dos metales con electronegatividades diferentes, si los junto y los caliento mucho, se forma una diferencia de cargas entre los dos. En desplazamiento de carga, que es lo que detectamos con un relé y produce una detección. Vale. El símbolo ese del disparador sale mucho también y yo no lo suelo utilizar mucho, pero se ve mucho por ahí. El cuadradito ese que está sobre el contacto que indica como el símbolo del automático, ¿no? Que hay un relé de disparo automático que está actuando sobre ese dispositivo. Es una manera simplificada muchas veces de poner un relé que tenga ese disparo automático, por sobrecorriente, por sobretensión, bueno, por lo que sea, ¿no? El interruptor automático, que también me viene a representar lo mismo, el seccionador, el interruptor seccionador, el fusible, fusible con percutor. Esto sale mucho en media tensión, en las celdas de media tensión. Normalmente cuando funde un fusible tiene un percutor que con la propia energía que se libera cuando se funde el fusible me mueve una pletina y me dispara la celda al resto de contactos o lo que sea. Utilizamos esa misma energía para accionar la celda. Normalmente para abrir todos los contactos y dejarla desconectada. Bueno, tendréis en segundo un módulo donde veréis algo de media tensión y os saldrá bastante ese por ahí. Fusibles, seccionadores interruptores, bueno, para rayos autoválvula, un ejemplo de composición de un símbolo complejo que os pone la norma, utilizando los anteriores. En este caso sería una protección pues que tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene un disparador por sobrecarga térmica, un disparador de máxima corriente, que son estos dos que tenéis aquí. Estos dos de aquí son esos, ¿no? Luego tiene disparo manual con trinquete, que sería este de aquí abajo. Órgano de disparo remoto, que sería este de aquí. Y tiene un contacto auxiliar de cierre y otro de apertura, ¿no? En este caso sería trifásico, está representada la parte de fuerza en unifilar, ¿vale? Por eso me pone la línea con el 3. Bueno, sería un caso extremo de un símbolo que tiene un montón de símbolos dentro a su vez. Símbolos de bobinas, ¿vale? Temporizadores. Diferentes tipos de bobinas. Relé de estado sólido, estos son los que no tienen contactos mecánicos y disparan directamente con un transistor, ¿no? Por ejemplo. La electroválvula, que esta nos saldrá mucho en segundo cuando empecemos con neumática, que al final las válvulas van accionadas por unos relés y lo que representa en el circuito eléctrico pues es una electroválvula. Los aparatos de medida, indicando en el centro la magnitud que estoy midiendo, ¿vale? Pilotos de señalización y de señalización acústica en diferentes formas, no timbres, sirena, silbato, pues cada uno tiene su símbolo. Dispositivos y contadores. Bueno, ahí tenéis diferentes. Este es el que se utiliza, por ejemplo, para las fuentes de alimentación, que al final no deja de ser un convertidor. Indico por aquí en la parte de entrada el símbolo de corriente continua y en el triángulo de salida, por donde salen las líneas, indico el de corriente alterna, ¿no? Es el símbolo que se utiliza para las fuentes de alimentación. Relojes de diferente tipo y con eso estaría. Como os estoy aburriendo bastante, vamos a pasar al AutoCAD, vamos a abrir el AutoCAD y vamos a indicar cómo hacer el trabajo. Vale. Bueno.
A ver cómo hacemos, porque no se va a ver nada. Venga, vamos a abrir un momento el AutoCAD y así lo vais haciendo. Vamos a ver primero lo que os pido en el trabajo y yo os voy a indicar cómo se hace, ¿no? Parto de la base de que ya al abrir el AutoCAD sabéis. Nos dice, consiste en trazar el esquema de mando utilizando el software de AutoCAD. Se debe guardar utilizando el formato DWG y os puse ahí el del AutoCAD de la versión 14, la antigua, más que nada para poder abrirlos. Si yo, por ejemplo, el que tengo debe de ser más antiguo que el que tenemos aquí. Pero bueno, con una anterior vale, con que sea de la 2018 hacia atrás, vale cualquiera. Eso simplemente cuando guardéis como en el AutoCAD os sale un desplegable que podéis elegir la versión del archivo DWG que queréis, ¿eh? Luego lo vemos. Se deben entregar 3 archivos, uno con extensión DWG, que será propiamente el esquema, ¿no?, que vamos a hacer en AutoCAD, otro con extensión PDF, que será el resultado de imprimir ese esquema en PDF, y otro que va a ser en formato zip comprimido, donde vamos a meter todos los símbolos que hemos generado. Vamos a generar una serie de símbolos en AutoCAD para poderlo utilizar y los vamos a empaquetar todos en un archivo comprimido para poder enviarlo. Vale. Entonces al final, pues sería mandar esos 3 archivos con el nombre de siempre, las iniciales, guión bajo, o el número de lista, guión bajo, iniciales, guión bajo, y TR3, de trabajo 3. Vale. Y os doy ahí un par de plantillas en DWG de una 4 y de una 3 ya hechas. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo la manera en la que hago los esquemas eléctricos no es la más ortodoxa posible dentro del mundo del AutoCAD, y me explico. Yo no utilizo el espacio presentación, lo hago directamente en espacio modelo. Para los mecánicos esto me han dicho ya que es una aberración, pero es que para un dibujo eléctrico es mucho más sencillo. Yo dibujo todo en el tamaño al que lo voy a imprimir, ¿vale? Si fuese un dibujo mecánico que tiene que ser a escala, este método es un poco más engorroso. Pero para este tipo de esquemas eléctricos es el más sencillo con diferencia. Yo lo que hago es dibujar primero el marco de la hoja con el cajetín normalizado, que eso os lo di yo ya ahí, y crear una serie de capas, ¿vale? Y yo luego lo que voy a imprimir es directamente el espacio modelo, ¿vale? Sabiendo que esto está dibujado a escala 1:1, ¿vale? Luego os enseño cómo imprimir, que también es relativamente sencillo. Bueno, tenemos entonces, lo primero sería bajar el esquema y abrirlo. Y le haríamos un guardar como, ¿no? Le hago, voy aquí a donde pone el AutoCAD y le hago guardar como y le pongo el nombre ese que indicamos, ¿no? Le doy como dibujo. Aquí era donde os decía, aquí debajo, donde puedo elegir el tipo de dibujo que sea. AutoCAD de la versión 18. Bueno, yo os decía que lo guardaseis. No tiene ya ni la 14 este de aquí. Antes lo tenía. ¿Qué? Ahí en la tarea de Classroom. Podéis trabajar en cualquiera de los dos. A mí me entra en una 4, pero igual algunos están más cómodos si lo hacen en una 3. Eso como queráis. Mirad, aquí escogemos la versión. Esta es la que yo os ponía que escogieseis, la de AutoCAD CR14, ¿vale? Esta es de hace una pila de años, pero va bien. Para el dibujo 2D lo tiene todo lo que tiene que tener. Le doy ahí. Le daríamos el nombre. Por ejemplo, pues no sé. Y aquí os pedía que le llamaseis TR3. Venga, vamos a atender aquí, hombre, vamos a atender aquí.
Le daríamos a, bueno, ¿dónde lo quiero guardar? Aquí lo típico, pues voy a buscar un sitio donde me venga bien para guardarlo. Vale, eso lo primero y ahí ya estaría. Vale, ya está. ¿Dónde los teníamos los esquemas que alguien nos encontraba? Vamos a la tarea de Classroom y los tenéis ahí esos dos archivos. A4 o A3. Me preguntaban por aquí, ¿cuál utilizamos? Yo creo que en el A4 entra justito, pero entra. En A3 entra mucho mejor. Podéis bajar el A3 y trabajar en el A3. Sí, hay que coger el que queramos de los dos y ponerlo en la esquina. Vale, en el A3 tenéis dos cajetines, borráis el que no vayáis a utilizar y el otro lo arrastráis y lo ponéis en la esquina inferior derecha. Vale, tiene me parece que una pequeña cruz o algo para poder arrastrarlo fácilmente. Bueno, los cajetines normalizados son variados. Yo he utilizado los más sencillos, los que menos ocupan en el caso de la 4. Vale. Luego aquí en el cajetín pues hay que editarlo para poner lo que queráis. En dibujado pues añadís aquí vuestro nombre y lo que sea. Vale. Bueno, vamos a ver las capas que hay. Lo que os decía antes. Si vamos aquí arriba en el AutoCAD tenemos las capas. Si quiero ver qué capas tiene el dibujo, que yo las doy hechas ya, voy a propiedades de capa. Bueno, y me describe ahí las capas que yo tengo. Vale. Yo suelo hacer siempre para dibujo eléctrico, como mínimo estas capas que tenéis ahí. Grosor 0,5, grosor 0,7, grosor 0,18, grosor 0,25. Vale. Y 0,35. Y luego, si tengo línea discontinua, por cada tipo de línea voy aumentando una capa más. Si por ejemplo tengo en 0,25, tuviese línea continua y línea discontinua, haría una capa para cada tipo de línea. Tendría una capa de 0,25 en continua y otra en discontinua. Aquí en las capas veis que el AutoCAD les va a asignar un color para representarlos en pantalla, que a mí el color me da igual porque cuando imprimo en monocromo, lo imprimo todo en color negro. Un tipo de línea y un grosor de línea. El grosor de línea aquí sí que no está ajustado, eso lo deberíamos de ajustar a la hora de trazar, quedaría ajustar este grosor aquí. Vale. Vale. Si le doy encima el grosor, pues es tan sencillo como poner el que quiero. Pinché en la que era de 0,5, voy aquí y le digo el grosor de esa capa va a ser 0,5 y le doy a aceptar. Y ya os sale aquí, a ver, que se me fue, propiedades de capas. A ver dónde se me fue. Vale. Veis que ya aparece ahí el grosor 0,5, ¿no? Voy a hacer lo mismo con las demás. La capa 0 no, esa es la capa mínima que pone AutoCAD, ¿no? Esa no la tocamos. 0,7 le doy ahí en el grosor de línea, doble clic y aquí le marco 0,7. Cero 18 lo mismo, voy haciéndolo en cada una de ellas. 0,25. Veis que siguen las que yo os he puesto a la serie normalizada. ¿Vale? Aunque en AutoCAD tengo disponibles más grosores, faltaría más. Y esa sería 0,35. Ya tendría metido los grosores que en la plantilla pues no estaban. Vale, ya tengo las capas completas para dibujar. ¿En qué capa vamos a dibujar los símbolos? Yo en este me parece que lo tenía para utilizar 0,25
y 0,5 me parece. Vale. 0,25 y 0,5 queda bien. O podéis utilizar 0,25 y 0,35. En los planos se pueden utilizar hasta 3 grosores, la relación entre el más fino y el más grueso, el doble. Si meto 0,5 luego, como tengo ya en el marco, ya tengo 2 grosores, ¿no? 0,25 y 0,5, que son los extremos, con una relación del doble, cumpliría con la norma. Bueno, vamos a dibujar un símbolo, vamos a ver lo que os decía de cómo se hacen los símbolos. Vale, voy a dibujar uno que yo ya me sé las medidas, y no lo que haría sería abrir el PDF por ahí de los apuntes, este de aquí, y me voy a ver el tamaño que tiene, ¿no? Bueno, tenemos que utilizar o tenemos que reproducir, nos dice el esquema de la práctica 10, ¿vale? La tarea, es el que quiero que hagáis. Entonces solo me hace falta hacer una biblioteca con los símbolos que yo utilice para la práctica 10, no tengo que hacerlos todos, solo los que utilice para el plano, ¿vale? Alguien se puede asustar y decir, joder, ¿te van a hacer ahí los 200 símbolos de los apuntes? No, solo tengo que hacer los que utilice, que van a ser pues 6 o 7, como mucho. Bueno, la bobina, que la tengo aquí. Vamos a hacer la bobina, por ejemplo, de un relé de un contactor. Fijaros que son 4 cuadros de ancho por 2 cuadros de alto. Es decir, es de 10 por 5, ¿no? Milímetros. 10 milímetros por 5. Y luego, las líneas de conexión de fase y de neutro, de la 1 y la 2, salen 5 milímetros por arriba y 5 por abajo. Esto sí que tiene una medida muy, muy concreta. Bueno, vamos a dibujarlo. Para dibujar aquí luego, para insertar los símbolos, yo cuando dibujo los hago pensando en que voy a trabajar con una rejilla de 5 milímetros y voy a forzar el cursor a 5 milímetros también. Esa es la manera de poder luego hacer las líneas de unión con mucha rapidez y que me quede todo perfectamente cuadrado. Para modificar esos parámetros, aunque ahora para meterlos yo no la forzaría a 5 porque va a ser más difícil hacerlos, ¿no? Pero a la hora de insertar, lo que podríamos sería force cursor, que es el comando. Yo suelo utilizar comandos en AutoCAD, ¿vale? Lo siento, pero es que me parece la manera mucho más sencilla de trabajar que andando buscando con el ratón entre los iconos. El comando para forzar el cursor es ese de ahí, force cursor. Son muy intuitivos porque han tenido el detalle de traducirlos con unos nombres pues que son lo que parece. Y ahí simplemente le tengo que meter la cantidad que yo quiera, ¿no? Cuando vaya a trabajar, por ejemplo, mucho detalle un símbolo, puedo poner medio milímetro. Cuando vaya a insertar los símbolos, yo aquí le voy a poner 5, ¿vale? Ya tengo el cursor forzado a 5. Y luego trabajo también con la rejilla, que para cambiar la rejilla, pues quiero recordar que el comando es rejilla también. Esa es la visualización de la rejilla. Aquí me pone 10, yo podría poner 5. Esta es la manera, ¿veis? Bueno, no se ve porque en la proyección no se ve, pero hay con una cuadrícula ahí en gris muy tenue que quedaría 5 milímetros. ¿Vale? Eso para insertar o para hacer ya el esquema final. Venga, hasta aquí cómo vamos. ¿Me seguís más o menos lo que digo? Bueno, recapitulamos muy rápidamente lo que hemos hecho. Hemos bajado la plantilla del trabajo. La hemos abierto en el AutoCAD, ¿vale? He ido aquí arriba del todo y he hecho en guardar como dibujo de WG y le he dado el nombre que me pone la ficha, el de siempre, ¿no? En este caso es TR3 y delante el número de lista, guión bajo y las iniciales en mayúsculas. Eso es lo primero que hice. Luego, lo segundo, la segunda parte del proceso que hicimos fue entrar aquí donde ponen las capas, arriba del todo, propiedades de capa. Bueno, las hemos abierto ese cuadro de diálogo donde me salen las capas y ya las teníamos hechas. Lo único que hicimos fue cambiar el grosor, ¿no? Para cambiar el grosor lo que hice fue pinchar
donde pone grosor de línea en la fila correspondiente, le hago doble clic, ¿vale? Y me sale el cuadro de diálogo con los grosores de línea. Elijo el grosor que necesito y le doy a aceptar, ¿vale? Me pone aquí además el original, el que tenía y el nuevo para no perderme. Es imposible no hacerlo bien. Y he metido, como las capas ya están nombradas por el grosor, pues pongo el grosor que me pone el nombre, no tiene más. ¿Vale? Bueno, siguiente paso. Os decía, a la hora de insertar, de hacer ya el esquema final, vamos a trabajar con una rejilla de 5 milímetros, vamos a forzar el cursor también a 5 milímetros. Para forzar el cursor, el comando que utilizamos será force cursor. Force cursor. ¿Vale? Ponemos esa palabra ahí en la línea de comandos que tiene el AutoCAD y el cuadro de diálogo nos sale. La pregunta es esta, ¿no? Precise la distancia de resolución. Tengo varios comandos que son activar, desactivar, la P para el aspecto, la L original, estilo y tipo. Y la cantidad, si meto la cantidad numérica, lo que hace es modificar el valor del forzado. ¿Vale? Y aquí habíamos metido 5. Y luego, para la rejilla, escribimos rejilla. Rejilla es esa cuadrícula que yo visualizo en la pantalla cuando estoy dibujando. Pues yo cuando voy a meter los símbolos voy a poner también 5. ¿Vale? Ya está. Ese es lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Vale? Fijaros que aquí abajo tengo también, en vez del comando hacer el activar, desactivar, tengo aquí lo que llama Grid Mode en F7, que lo que hace es activar y desactivar la rejilla. Veis que la he quitado con el F7 y la vuelvo a poner con el F7, ¿no? Es lo mismo que hacerlo aquí debajo, donde pone la palabra modelo y pone Grid Mode, ahí es donde yo puedo quitar la rejilla o ponerla, ¿vale? Lo mismo ocurre con el F9 y con el forzar el cursor, que lo hago, puedo dejar de forzarlo o volver a forzarlo, ¿no? Os da ahí el mensaje encima de la línea de comandos, por cursor desactivado, por cursor activado, ¿vale? Esto lo digo y parece una chorrada, pero es muy importante. Cuando hacemos un dibujo, el tema del forzado del cursor. Si no lo forzáis, luego nos van a encajar los símbolos para cuadrarlos, es un lío. Van a quedar líneas inclinadas y cosas que no deberían de ser. Vale. Bueno, vamos a hacer un símbolo entonces. Vamos a aprender cómo hacer una biblioteca de símbolos. Nada, vamos a dibujar. Para dibujar bueno, lo primero escogemos la capa. Voy a dibujarlos en la capa de 0,35. ¿Vale? Entonces, rectángulo. Bueno, yo soy muy fan de los comandos. Rectángulo. Tengo la rejilla forzada a 5. Como tiene que ser de 5 por 10, para dibujar este es perfecto. Dibujo un rectángulo de 5 por 10 y ya tengo la bobina de 5 por 10. Tengo la rejilla 5 y la he forzado a 5. Cada cuadradito que yo tengo ahora en la pantalla es un cuadradito de 5 por 5. Lo cual me lo pone bastante fácil. El comando simplemente escribiendo. Si escribís ya os sale en la línea de comandos. Es escribir directamente. Vale. Pincho en la pantalla la línea de origen y lo desplazo 5 y 10. Mira, lo voy a volver a hacer. Escribo rectán. Y ahora mira el cursor donde lo llevo. Lo vamos a dibujar, por ejemplo, aquí. Pincho con el botón izquierdo y arrastro. Ya me va marcando la medida, además me pone 5 por 10. ¿Vale? Y ya está. Como tengo forzado el cursor y tengo la rejilla 5, este símbolo es facilísimo de dibujar. Y ahora tengo que hacer las dos líneas de abajo que habíamos visto que eran de 5. Pues nada, línea
dibujo una arriba y otra aquí debajo, ¿no? Bueno, damos a intro y me reproduce el último comando, o vuelvo a escribir línea, y ahí, vale, y le doy a intro para salir. Alternativas a eso, lógicamente, pues si me voy aquí, aquí tendré todas las entidades de dibujo, ¿no? Tengo la línea, tengo el rectángulo, lo tengo que tener todo por aquí. Ese es el rectángulo, lo tengo ahí, puedo ir ahí. Venga, señores, estamos haciendo un rectángulo de 2 líneas, por favor. Tengo el círculo, la línea la tengo aquí, que le guste ir a los iconos y tal, pues tira con el cursor para arriba y está. Más me hace hasta una ayuda, el AutoCAD ahora es una maravilla. Escribir línea en la línea de comandos, o me voy al icono que hay arriba a la izquierda, donde pone dibujo, que es la línea, le doy y nada, pincho en el origen y vuelvo a pinchar en el final. Le doy a escape o al intro y ya me sale del comando. Bueno, para borrar selecciono esto, pincho y arrastro y le doy a suprimir. Venga, dudas hasta aquí. Ya tengo dibujado el símbolo en sí. ¿El qué? Lo de forzar y eso. Las capas. Las capas, vamos a propiedades de capa. Y lo único que hice fue meter el grosor aquí pinchando encima del grosor de la capa que quiero cambiar. Donde pone grosor de línea, pinchas en la capa correspondiente, haces doble clic con el botón izquierdo y marcas aquí el grosor que quieres y le das a aceptar. Hice eso para cada una de ellas. No, puse el grosor que me pone en el nombre de 0,5, le puse 0,5, a la que se llama grosor 0,7, 0,7. Estoy haciendo así en todas. Bueno, vamos a meter los rótulos. El contactor va a llevar la marca, vamos a llamarlo por ejemplo K1M, y va a llevar el A1A2, que son los dos bornes que tiene la bobina. ¿Vale? Es lo que vamos a meter ahora. En vez de meterlo como texto, para poder reutilizar el símbolo y que me pregunte cada vez que yo lo meta cómo quiero llamarlo, porque no todos van a ser KM1, solo va a haber un, o K1M, solo va a haber un K1M, ¿no? Entonces lo que hago es meterlo como atributo. Para meter un atributo, el comando es ATR def, el primero que me sale en la lista, ¿vale? ATR def, definir un atributo, es lo que significa. Le doy a intro. A ver, voy a quitar la lupa un momento, es que con la lupa no me aclaro. Ahí, ATRDF y me sale esa ventana, que la había metido mal. Bueno, ¿qué tenemos que definir aquí? Pero atendedme por favor, que luego, joder, os perdéis. Voy a ir suficientemente despacio para que todos lo podáis hacer, pero tenéis que atender cuando lo estoy diciendo porque si no, entonces no sé lo que tengo que hacer. Sí. Vamos a meter un texto ahí. Identificador, ¿cómo lo vamos a identificar ese atributo? Que va a ser, por ejemplo, una manera de hacerlo que yo utilizo muchas veces es meter la marca en todos, lo que yo quiero ver y lo que quiero que aparezca. O puedo poner aquí directamente, no sé, marca, ¿vale? Es otra manera. La marca es el identificador del componente. ¿Qué me va a solicitar cuando me pida el programa? Me va a solicitar la marca. Y por defecto, yo la marca por defecto va a ser guión
y en mayúsculas K1M. Ese es el ejemplo de lo que quiero que aparezca, ¿vale? Marca, marca, K1M. Justificación. Bueno, lo voy a justificar a la derecha porque el texto lo voy a poner a la izquierda del componente. Entonces, si yo pongo una marca más larga, quiero que me la vaya estirando o me la vaya moviendo hacia la izquierda, que no me pise el símbolo, ¿no? Por eso la justificación que voy a utilizar va a ser hacia la derecha. ¿Vale? Bueno, puedo utilizar la inferior derecha, que me lo coja por la esquina de abajo. Voy a poner la inferior derecha. O la del medio también me valdría. Medio derecha. Vale. Voy a poner inferior derecha, porque lo voy a cuadrar con la parte a la altura de la esquina inferior izquierda del símbolo. Vale. Altura del texto va a ser 3,5 porque estoy en la capa de 3,5. Voy a hacer que los identificadores de las marcas vayan a 3,5. Y es todo lo que tengo que meter aquí. Lo otro, el punto de inserción, precisar en pantalla. ¿Dónde lo voy a meter? Lo voy a decidir con el cursor en la pantalla. Le daría ya aceptar. Marca, marca, K1M, justificación inferior derecha y altura de texto 3,5. Le doy a aceptar. Y me sale aquí la palabra marca. ¿Vale? Bueno, el punto de inserción, aunque me lo escriba él hacia la izquierda, me va a quedar luego con la justificación que yo le dije. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. ¿Ves cómo me lo pone con la justificación que yo le di? ¿Vale? Me pondría ahí la marca. Muévelo antes y eso para poder ponerlo bien. Venga, voy a volver a repetirlo. Vamos a meter los bornes para que veáis cómo se meten. Me voy aquí arriba. Vamos a cambiar de capa. Voy a hacer los identificadores de los bornes en 2,5 de altura. Entonces voy aquí y escojo la capa de grosor 2,5. ¿Vale? Vamos a TRDEF nuevamente. El identificador esta vez va a ser directamente la marca que voy a poner A1. Voy a poner A1 en todos, ¿vale? Me va a pedir el A1, si es diferente, pues lo cambio, si no lo dejo tal cual. Lo normal es que ese sea siempre A1. Justificación. Quiero ponerlo aquí, en esta zona de aquí del símbolo, ¿vale? Arriba, a la izquierda. Y voy a girarlo además, voy a girarlo de tal manera que se lea desde la derecha, como están en la ficha de prácticas. Entonces, la justificación que va a llevar va a ser izquierda, no, vamos aquí abajo, inferior, izquierda, ¿vale? Venga, pero estad por favor conmigo, por favor. Imposible, es imposible. Vamos a coger inferior izquierda. Ya os digo porque va a ser el de arriba, ¿vale? Altura de texto, habíamos dicho 2,5. Rotación, creo que sería menos 90, porque ahora no me acuerdo el sentido, creo que el antihorario es el negativo, sería menos 90. Vamos a ver si me lo coge, si no, metemos el contrario. Y le doy a aceptar, ¿vale? Bueno, antes de aceptar, A1, 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 para los atributos, justificación inferior izquierda, altura de texto 2,5 y rotación puse menos 90, ¿vale?
Le doy a aceptar. ¿Ves? Me equivoqué con el ángulo, no era menos 90. Sería el 90. El sentido antihorario es el positivo. Nada, damos a escape y lo volvemos a hacer. Además, antes de eso, como tengo que ajustarlo mucho más, voy a forzar el cursor a 1 milímetro, ¿vale? Para poder ajustarlo a 1 milímetro por arriba de lo que es el relé. Entonces pongo force cursor y lo pongo a 1, ¿vale? 1 milímetro. Venga, no lo voy a ver en la rejilla, pero me es igual porque luego cuando lo meta se va a ver. Nuevamente hago TRF, ATR, perdón, ATRD, A1, A1 y A1. El identificador, la solicitud y el por defecto, lo mismo. Altura habíamos dicho que este iba a ser de 2,5. Justificación inferior izquierda. Y rotación, pues tendremos que poner 90. Antes se había puesto menos 90, pero tiene que ser 90. Vale. Nada, le damos a aceptar, a ver si ahora me queda bien. Vale, fijaros que me lo pincha ya por donde me interesa a mí. El punto de inserción, quiero que sea 1 milímetro de la esquina, ¿no? De donde se juntan la línea de arriba de entrada con la horizontal de arriba del relé. Bueno, será por ahí donde lo voy a meter. Bueno, luego me lo separa un pelín porque el hueco del texto es un poco más grande, pero bueno, ahí está bien. Si no, siempre se puede mover, ¿eh? Una vez metido, damos aquí y podemos desplazar. Doy a desplaza. Pincho donde quiera y lo muevo. Por ejemplo, pues lo muevo 1 milímetro más a la derecha. Vale. ATR de atributo, def, DF de definir. Venga, metemos el de abajo. El de abajo que sería, bueno, lo mismo, ¿no? En este caso el A2. Vuelvo a hacerlo, mirad. Pero atender aquí que voy a volver a hacer lo mismo. ATRDF. ¿Vale? ATRDEF. Ahora voy a meter el A2. 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 Y A2. Va a estar en la parte de abajo, por lo tanto quiero que me quede justificado por arriba y a la derecha, ¿no? Para ajustarlo ahí en la parte de abajo del relé. La altura 2,5 me sale la última que utilicé. En la justificación, en este caso va a ser superior derecha, la que pone superior der. Rotación, lo mismo de antes, 90 grados. ¿Vale? Repito, A2 el identificador, A2 la solicitud, A2 por defecto. Justificación ahora va a ser superior derecha porque voy a meterlo en la parte de abajo. Altura de texto 2,5 y rotación 90. Le doy a aceptar. Y ahora, como sé que me lo va a desplazar, lo ajusto ya directamente aquí. ¿Vale? Bueno, aquí no, ahí. 1 milímetro por debajo sobre la misma línea. Voy a quitar con el F3, quito la marca esa o no me la quita. Es que me lo va a llevar a la esquina. Ahora ya me lo quito. Vale, con el F3 se desactivan los puntos de inserción, esos que vienen por defecto en el AutoCAD. Como tengo la rejilla forzada, no me hacen falta. ¿El qué? Ahora lo vemos. Nada, pincho. Vale, metí mal la justificación. Vale. Era que puse superior derecha y tenía que ser inferior derecha porque, bueno, es de cómo me va a quedar el símbolo realmente. Vamos a desplazarlo, sí. Lo marcamos y ponemos desplaza.
Vale, me queda como el otro. Ahí. Vale. Ya tengo el símbolo completo. El símbolo con sus 3 atributos que tienes. Y ahora nos queda el último paso, que es guardarlo como un bloque, para poder utilizarlo ya en cualquier plano que yo quiera. Vale. La idea de esto es, si voy a hacer esquemas eléctricos con AutoCAD, a medida que voy dibujando me voy construyendo una biblioteca de símbolos para tenerla ya hecha y no tener que dibujarlo todo de cero cada vez. Se trata de trabajar lo menos posible. Nada, pues, ¿cómo hago para meter esto como un símbolo todo junto? Lo selecciono todo, pincho, arrastro, lo selecciono y vamos a utilizar otro comando, que es bloque disk, el primero que os sale ahí. Bloque disk, que significa que voy a hacer un bloque y lo voy a guardar en el disco. Bloque disk. Le doy a intro y me sale otro cuadro de diálogo. Designar objetos. Me sale la opción de retener porque yo ya los designé previamente. Si no los hubiese designado, tendría que ir aquí, pinchar donde pone designar objetos y hacer lo que he hecho antes, meterlo en un rectángulo de selección y seleccionarlos todos. Pero bueno, yo eso ya lo hice con antelación. Designar punto. Vamos a designar el punto de inserción. Cuando yo inserte ese bloque en un dibujo, ¿por dónde va a estar pinchado en el AutoCAD? ¿Por dónde lo voy a sujetar? Le damos a designar punto y yo siempre, bueno, vuelvo a poner el F3 para activar las referencias estas. ¿Ves? Ya me sale el cuadradito verde. Lo voy a coger por el extremo superior. Fijaros que me encaja en la rejilla de 5. Tengo que dibujarlos de tal manera que todos me encajen perfectamente en la rejilla de 5. Es la manera de luego meterlos y que todo me cuadre perfecto. Marco ese punto de inserción. Ya lo tengo. Aquí me da unas coordenadas que son las coordenadas del plano donde está, ¿no? Pero bueno, eso es igual. Yo marcándolo ahí bien. Y ahora tengo que darle dónde lo voy a guardar. Este sería la ruta dentro del disco del ordenador donde vais a guardar ese símbolo con el nombre. Bueno, le podéis dar aquí y sale ya el cuadro de diálogo típico de Windows de dónde lo quiero guardar, ¿no? Bueno, voy a buscar por aquí una ubicación. Podéis trabajar en el Drive, que es recomendable. Si lo tenéis ya activado en el ordenador. Bueno, yo me hago aquí una carpeta. Me voy a hacer una carpeta nueva que va a ser biblioteca. Yo recomiendo que la hagáis en Drive, que os va a facilitar, ¿eh? Luego para subir la tarea y todo. Y le voy a dar un nombre que va a ser contactor. Vale. Contactor _ bobina. Porque es la bobina del contactor, concretamente. Y nada, le daría a guardar. Y ya me aparece aquí la ruta completa, ¿no? Sí. Le das aquí a los 3 puntos donde pone destino. Ahora os lo repito. Y ya estaría, ¿vale? Le doy a aceptar. Y bueno, se supone que ya está guardado. ¿Qué pasa si quiero yo ahora insertarlo? Bueno, antes de eso, vamos a indicarle al compañero cómo se hacía el bloque. Nada, selecciono todo lo que quiera meter como bloque. Por ejemplo, esto. ¿Vale? Y escribo bloque disk. Él os va a ir sacando ya la línea de comandos, las sugerencias, ¿no? La ayuda. Bloque disk. Y me sale este cuadro de diálogo. Vale. En designar objetos, como ya los marqué, ya no me hace falta nada. En designar punto, designaría el extremo superior del símbolo, que me coincide con la rejilla.
Y nada, le meto la ruta y le daría simplemente aceptar. Y ya estaría guardado. Ahora vamos a insertarlo para ver qué funciona. El que vosotros queráis. Va a ser para vosotros. Algo que luego te recuerde a ti cuando lo busques lo que era. Inserción. Vamos aquí a la pestaña de arriba. De las dos que tengo, a la de inicio tengo la pestaña de inserción. Y me voy a insertar. Insertar un bloque o un dibujo en el dibujo actual. Sí. Voy a insertar un bloque donde pone biblioteca de bloques. Vale, y me sale aquí abajo a la derecha. Vamos a buscar nuestro bloque. Examinar bibliotecas de bloques. Y vamos a buscar a ver dónde la tengo, ¿no? Donde la habéis guardado cada uno, pues ahí la tendréis. A ver, que no sé dónde me fui. Bueno, lo tenía yo por aquí. Marco la biblioteca, la carpeta, y le doy a abrir. Y como hice dos, fijaros que ahora me salen ahí los dos dibujos, ¿no? Marco el que quiera, que lo hice dos veces, por eso me salen dos. Y ya está, ya me lo inserta ahí. Ah, ¿dónde se me fue? Ah, que lo solté antes de tiempo. Bueno. Ahí ya tenéis el símbolo. Vale. Fijaros que si yo pincho ahora encima de ese símbolo, yo puedo modificar aquí todos esos parámetros directamente. Vale. La marca, si quiero que sea, por ejemplo, un K2M, pues entro ahí y le pongo K2M. Vale, y ya está. Cada vez que inserto uno, solo tengo que hacer esto la primera vez que lo inserto. Si tengo que meter más contactores, simplemente voy a insertar y ya me salen aquí. ¿Vale? Estoy en la parte de arriba de la izquierda. Me voy a insertar y ya me salen. Metería aquí otro nuevamente, ¿no? Por ejemplo, meto aquí otro. Y él ya me pregunta, pues este, por ejemplo, va a ser el K3M. Ya me pregunta qué atributos, qué valor tienen que tener. Le doy a aceptar y ya tengo metido el K3M. ¿Vale? De esta manera, una vez que tengo hecho la biblioteca, hacer un esquema es bastante rápido, porque simplemente tengo que ir metiendo todos los bloques, parecido a como hacemos en el Cadesimu, ¿no? Que voy metiendo los bloques desde arriba y les meto la numeración, la marca y todo eso. Es muy parecido. Bueno, mirar este, por ejemplo. Aquí, un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Yo estaba trabajando con el cursor forzado. Por lo que sea, lo desforcé. ¿Y ahora qué pasa? Que cuando metí aquí los símbolos, están completamente fuera de la línea. Si me pasa eso, es muy fácil corregirlo. Bueno, no es que no lo tenga forzado, es que lo tengo forzado a 1. Es muy fácil corregirlo. Hacemos por cursor
y lo pongo a 5. Pincho lo que quiero desplazar, que fijaros que ahora va como un bloque, basta con tocarlo si voy desde la derecha y ya me lo selecciona todo. Le doy a desplazar. Con los atributos, vamos a poner el F3. Ah, pero no estoy suficientemente cerca. Bueno, nada, muy fácil. Con F7, F9, libero el cursor. Ahí me está. Me selecciona por el punto final. Y ahora vuelvo con el F9 a activar la rejilla y ahora ya me lo va a meter en la rejilla de 5 porque ya lo tengo cogido por el extremo. ¿Veis que me queda ahí a la misma altura del otro perfectamente? ¿Vale? Vuelvo a repetirlo con este. Lo metí mal y está fuera de la rejilla. Lo pincho. Quito la rejilla un momento. Voy a hacer desplaza. Lo cojo por el punto de inserción. Bueno, lo cojo por el punto de inserción. Tengo que tener activado con el F3 los puntos de inserción. Lo cojo y ahora con el F9 vuelvo a activar el force cursor. Y ahora ya se me va a mover solo por la rejilla. Ya lo tengo cogido y lo puedo insertar nuevamente en la rejilla. Ya está ahí. Ya tengo el otro también. Vale. Que tengo hecho un símbolo y quiero hacer otro que es muy parecido. Por ejemplo, el del temporizador. Pues nada, cojo este, lo marco, hago el comando de descomponer, descomp, y automáticamente ya lo tengo como al principio, separado en sus partes. Tengo aquí un atributo, aquí otro atributo y el símbolo. Añado lo que sea, por ejemplo, para el temporizador, me parece que lo que añade aquí es un cuadrado. Haríamos línea. Bueno, lo selecciono porque está en la capa que no es correcta, lo meto en la capa que a mí me interesa, que es la de 0.35. Vale, marco la capa de 0.35 para trabajar, le doy a intro, le ponemos ahí, por ejemplo, el aspa, que me queda otra vez con línea, ahí, vuelvo a dar a intro para que me repita el comando y otra línea ahí. La marca la tengo que desplazar porque está muy pegada, pues nada, la desplazo. Voy a poner el cursor a 1. Cojo esto, desplazar y la voy a mover ahí, por ejemplo. Vale, ya tengo el temporizador, la bobina de temporizador retardada la conexión. Este de aquí, el atributo, pues a lo mejor me interesa que en vez de K1M, como es un temporizador, si pincho sobre él, puedo modificar esos valores por defecto que tenía. Voy a hacer que sea, por ejemplo, K1T. Vale, K1T, porque es un temporizador. Y le doy a aceptar. Nada, lo selecciono todo como hice antes. ¿Qué habíamos hecho? Bloque dis, ¿no? Bloque dis. Y nada, voy a tener ya un símbolo nuevo. Ya me pone la última ubicación, que es donde yo estaba guardando las cosas, ya no tengo que hacerlo todo. Simplemente cambio aquí donde pone bloque nuevo, le cambio el nombre y pongo, por ejemplo, temp bobina, temp de temporizador, guión bajo bobina. Ahora acabo. ¿Vale? Designar el punto de inserción, nuevamente el extremo de arriba y le doy a aceptar. Y ya tengo un nuevo símbolo ahí que sería el temporizador, ¿no? Si lo vuelvo a insertar, vuelvo a hacer lo mismo. No sé por qué no me sale aquí, esto debería de refrescarse.
pero bueno, puedo marcarlo directamente aquí. A ver, examinar biblioteca, temporizador bobina, abrir. No, porque esto es para seleccionar la biblioteca, vale, pero ahora ya me sale aquí. Cojo, lo arrastro y ya me vuelvo a preguntar. Si es, por ejemplo, un K2T, pues le pongo ahí K2T. He vuelto a hacerlo mal porque no tenía el cursor forzado a 5, pero bueno, lo movéis, está. Vale. Eso es lo que hay que saber del AutoCAD para hacer el trabajo, básicamente. Lo dejamos aquí que ya me pasé.